oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Hasta ahí lo vamos a leer. Realmente que Pablo tiene sus cosas, pero realmente como él tenía una profundidad en las cosas, a veces nosotros cuando lo leemos con nuestra mente pareciera que hay contradicción en esto, porque mientras Pablo en los versículos del 5 al 7 habla de vivir en oscuridad o vivir en luz, y Pablo nos hace una invitación y nos dice que el que vive en luz nos hace la recomendación que vivamos en luz. Pero en el versículo 8 al 10, Pablo dice que todos pecamos. Entonces, ¿dónde estamos realmente? Decir que entender que lo que Pablo quiere enseñarnos, porque él mismo dice en el versículo 8, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, Pablo está diciendo que realmente nosotros cometemos pecado. Nadie puede decir que no comete pecado. Pablo lo está diciendo también. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la Biblia nos enseña realmente que si nosotros pecamos, entonces no andamos en luz. ¿Cómo entender entonces qué es lo que Pablo nos quiere enseñar? ¿Qué realmente es lo que Pablo pudo ver en el Espíritu para que nosotros podamos entenderlo ahora? Y todavía peor, en el 10 dice, si decimos que nunca hemos pecado, híjole, ya ahí dice Pablo, entonces hacemos a Dios mentiroso. O sea, Pablo primeramente nos invita a vivir en luz, y el vivir en luz significa que no vamos a vivir en pecado. Pero posteriormente Pablo dice que todos pecamos, que siempre estamos haciendo pecado. ¿Qué es lo que Pablo realmente recibió en el Espíritu cuando escribió esto? Hace unos días yo le comenté a usted que una cosa era seguir el pecado y otra cosa es que el pecado te siga a ti. Son dos cosas muy diferentes. Realmente hay una actitud en nuestro interior, hay una condición en nuestro interior si nosotros seguimos el pecado, si nosotros buscamos hacer el pecado. Pero hay otra condición en nuestro interior si el pecado nos sigue a nosotros. De antemano, para que
usted está enterado, a todos nos persigue el pecado. ¿De acuerdo? A todos nos persigue el pecado. Entonces, seguir el pecado significa que en tu interior tú buscas ejecutar el pecado. Tú eliges por voluntad propia hacer el pecado. Seguir el pecado significa que en tu voluntad hay un deseo de pecar. Tu voluntad propia eliges pecar. Hay una intención, hay un deseo de pecar. Aunque tú sabes que ese pecado es malo, te atrae, te gusta, lo buscas. Seguir el pecado significa que por iniciativa propia, de manera consciente, infringes las ordenanzas del Señor. O sea, cuando alguien, por ejemplo, de manera premeditada, piensa de antemano alguna maldad, entonces significa que esa persona sigue el pecado. Usted lo está craneando, usted lo está madurando, usted está viendo cómo hacerlo. Eso significa seguir el pecado. Eso significa que en Primera de Juan, capítulo 1, entonces dice que es una persona que vive en oscuridad. Cuando usted sigue el pecado, cuando usted lo busca, cuando por una voluntad propia usted medita, hace una planificación de cómo pecar, usted está viviendo en oscuridad. Pero cuando el pecado le sigue, que le vuelvo a repetir, el pecado nos sigue siempre. El pecado trata siempre de que usted y yo caigamos. Así dice la palabra. Cuando el pecado nos persigue y nosotros caemos, es por una debilidad que hay en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la voluntad, en el deseo. La diferencia está en qué es lo que a usted lo motiva a hacerlo. Cuando el pecado lo persigue a usted, usted está en luz, usted en su mente, Pablo decía, con mi mente quiero seguir la ley de mi Padre, pero en mis miembros, dice, en mi cuerpo, en mi carne, está la naturaleza de pecado. O sea, Pablo decía que él, imagínense Pablo, con todo lo que era igual que usted y yo. Él también pecaba, él también cometía pecado, pero él descubrió dónde está el problema. Y el problema radica que cuando usted quiere vivir en luz y decide vivir en luz, entonces el Padre dice que renovemos nuestra mente. Usted pone su mente para que la luz de Cristo ilumine su mente, le restaure su forma de pensar, le madure, le cambie su estilo de vida, pero eso no lo exonera a usted y a mí que no vamos a pecar, porque el pecado está al acecho. ¿Qué significa? Me gusta esta escritura, quiero que vaya conmigo a Génesis.
Usted recuerda cuando Caín y Abel dieron su ofrenda. Yo siempre le pregunté al Señor, ¿pero por qué? Le preguntaba yo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te agradó más la ofrenda de Abel? Claro, usted me va a decir, es que Abel la escogió. Sí, correcto. Pero yo venía de un concepto del mundo en donde en el mundo me había enseñado que lo que valía era la intención. ¿Usted recuerda eso? ¿O no le enseñaron eso a usted? Que Dios lo que ve es la intención. Y por eso yo entré en ese conflicto y le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no te agradó la ofrenda de Abel, de Caín? Porque si ambos te entregaron ofrenda, ambos lo hicieron. ¿Qué es lo que tú vistes en Abel? Pero me llama la atención que en el versículo, en Génesis 4, en el versículo 5, dice, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Espérame, entonces, desde ahí yo comencé a entender. Dios te estaba viendo el corazón de Caín. No era la ofrenda en sí. Dios estaba viendo el corazón de Caín. Porque cuando Dios no le agrada la ofrenda de Caín, inmediatamente él se enojó y se amargó. ¿Qué marcó eso? ¿Qué representó que Caín inmediatamente cayera en amargura y en enojo? La condición de su corazón, la condición en la cual estaba su alma. Y en el versículo 6 le dice el Señor, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Dios ya sabía. Dios ya sabía que lo que no le había agradado era por qué escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dios ya sabía. Pero él le hace la pregunta, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Y Dios le dice, si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Me gusta. Dios le dice a Pablo, si hicieres lo correcto, andarías con la frente en alto. Pero hoy estás enojado, hoy estás amargado, porque realmente tu mismo interior, tu ser interior te está denunciando que no haces las cosas de manera correcta, porque el pecado te quiere destruir. Mire qué interesante. Una de las manifestaciones cuando nosotros andamos en oscuridad es que el pecado, escucha esto, en lugar de llevarte al arrepentimiento, te destruye, te vuelves irritable, te enojas, te busca destruir, te conviertes en una persona amargada. La persona que vive en luz comete pecado e inmediatamente busca el arrepentimiento. Cometió un error, reconoce delante de Dios y quiere ponerse a cuentas con Dios. Padre fallado, Padre he pecado contra ti. Pero la persona que vive en oscuridad es una persona que cuando ha pecado, en lugar de buscar, en lugar de arrepentirse, en lugar de ponerse a cuentas con Dios,
termina alejándose de Dios por el pecado. Realmente el pecado tiene una intención, es que nos alejemos de nuestro Dios. Esa es la intención. El pecado tiene un propósito, es que tú te alejes de tu Creador. Pero me gusta porque el Padre le dice a Caín: tú puedes dominar el pecado. Tú puedes dominar el pecado. O sea, voy a seguir con la prédica. Quiere decir entonces que cuando una persona sigue el pecado es porque el pecado lo domina. El pecado tiene control, tiene potestad sobre él. Pero cuando una persona el pecado lo sigue, es porque no quiere fallar, es porque intenta no cometer el pecado, pero el pecado sigue ahí, lo busca, lo sigue. O sea, en otras palabras, la diferencia entre una persona en luz y una persona en oscuridad está en su interior. Todos somos tentados para caer en el pecado. Nadie puede decir que está libre de no experimentar la persecución del enemigo. El enemigo busca que nosotros caigamos en pecado. El punto es que la persona que no sigue el pecado es una persona que vive en luz y por lo tanto es una persona que sabe dominar el pecado. Mire qué interesante. Jesús le dijo a Abel: tú puedes dominarlo, tú puedes estar por encima del pecado. Pero ¿cómo es que Pablo él mismo dice: hago lo que no quiero? Porque ahí está el punto. ¿Sabes cuál es el punto? Es que la persona que vive en luz reconoce que no quiere hacerlo. Que hay una debilidad que lo lleva a caer en el pecado. Pablo dice: el que vive en oscuridad dice, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, estamos mintiendo porque no seguimos la verdad. Escuche esto. Quiero que medite conmigo. ¿Por qué Caín le ofrenda a Dios? Porque creo que él reconoce que él es Dios. Porque creo que él reconoce que realmente papá merece nuestras ofrendas. Caín no es que andaba totalmente mal. Él escoge de la tierra para ofrendarle a Dios. El tema es que todo estaba en hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Hacer lo correcto significa que Abel se tomó el tiempo de revisar al cordero, de revisar la ofrenda que le iba a entregar a Dios, de que no existiera defecto, de que no hubiera nada que pudiera ofender su trono. Caín se lo dio y lo más probable, lo primero que encontró, eso fue lo que le dio al Señor. Eso fue lo que le dio. Pero a Dios no le agradó esa ofrenda. Y en lugar de provocar que Caín regresara contento, más bien provocó mucha amargura, mucho enojo. Pero es por la naturaleza, es por lo que hay en nosotros.
yo cometo pecado, yo inmediatamente, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, inmediatamente busco el rostro de Dios para pedirle perdón. Pero Caín, cuando fue confrontado por Dios, en lugar de buscar arrepentirse, más bien se enojó, más bien se disgustó. Más bien andaba amargado, enojado y amargado, dice la palabra. Hay síntomas en nuestras vidas que nos indican realmente si estamos en luz o estamos en oscuridad. ¿Cuál? Yo te voy a dar uno. Es si tú inmediatamente, porque Pablo dice, todos cometemos pecado, pero el que anda en luz inmediatamente quiere ponerse a cuentas con papá, inmediatamente busca el arrepentimiento, inmediatamente quiere ponerse a cuentas con su Dios. Pero el que vive en oscuridad, esa persona no busca el arrepentimiento, sino que trata de justificarse, trata de culpar a otros y anda enojado. ¿Sí entiende eso? Nuestra actitud, una vez que pecamos, nos dice si estamos en luz. Entonces le voy a decir qué es lo que Pablo quiso decir. Lo que Pablo quiso decir es, si tú vives en luz, vas a pecar. Siempre vas a pecar. Porque el que diga que no ha pecado, dice, está mintiendo. La diferencia es que si andas en luz, vas a pecar, pero vas a arrepentirte inmediatamente. Vas a buscar que el Padre te limpie de tu pecado. Pero el que anda en oscuridad, hay características, te dije yo. El que sigue el pecado, el que él sigue pecar, él es porque le agrada, es porque le gusta, es porque hay un deseo, es porque craneaste, planificaste ejecutar el pecado. Yo anduve en cosas terribles y yo sé lo que es planificar el pecado, y yo le garantizo que usted también. Usted sabe lo que es planificar un pecado. Desde el momento que usted ya está planificando cómo pecar, ya sea en cosas que producen deleite en usted, porque hay cosas del pecado que producen deleite en nosotros, o usted es de las personas que le gusta la riña, el pleito, la contienda, y planifica esa riña, planifica la contienda, planifica cómo generar, irse a defender, no por presunción. Le voy a contar esto, no por presunción, y Dios lo sabe. Pero acabo de tener una reunión a las 2 de la tarde. Nunca me imaginé que me iban a llamar hoy, y tuve que ir a esa reunión. Y mi sorpresa es que la persona, yo traté de solucionar un problema en un banco, aprovechando que por ahí vamos a pasar. Increíblemente, la persona que me iba a acompañar, que es la persona que conocía a las otras personas, estaba en el mismo mall. Entonces, cuando yo le escribo y le dije, mire, me vine al mall tal, que está en el camino, cuando pase por aquí me avisa para yo salir y nos vamos juntos. Y él me escribe y me dice, Freddy, yo estoy en el mall. Bueno, le digo yo. Entonces yo salgo del banco y él estaba en el food
del mall y estaba enfrente en un banco. Entonces nos fuimos en un solo carro. Él dejó su carro ahí y nos fuimos en un solo carro. Entonces cuando regresábamos de la reunión, me dice él, Freddy, me dice, yo lo conozco a usted desde que iba a recoger a Doris a la universidad, porque yo era compañero con Doris. Ah, de veras, sí. Pero le voy a decir una cosa, Freddy, me dice, usted transmite paz. Ah, de veras, le digo yo. Usted habla y yo siento paz. Wow, qué cosa más bonita la que me está diciendo, le digo yo. Yo no sé, me dice, si siempre así. No, le digo yo, no. Es la restauración que Dios ha hecho en mí, la que tú estás viendo ahora. Pero yo era una persona con mucha ira, con mucho enojo, con mucha contienda, con mucho pleito. Yo buscaba pelear, yo buscaba defenderme, yo buscaba vengarme, yo buscaba sacarle la madre a cualquiera. Es el concepto de la persona que con mucho orgullo dice, yo no me dejo. He escuchado a veces que hay hijos de Dios que dicen, yo no me dejo. Yo de esa categoría vengo. Pero me llamó la atención cuando él, casi quebrantado, me decía, tú transmites paz, Freddy. Transmites mucha paz, tu forma de hablar. Realmente que yo me siento bien cuando he andado contigo, me dicen. Wow, le digo yo, Dios me ha ayudado, Dios me ha cambiado, Dios me ha hecho una nueva persona. Y él quiso entrar a hablar sobre la palabra. Y entonces me dice, Freddy, me dice, yo no estoy tan cerca de Dios como tú, me dice, pero yo aprendí. Y yo se lo dije a él, no él lo dijo, sino que yo le dije a él, o sea, tú aprendiste un pasaje bíblico que la gente dice que no está en la Biblia, pero dicen que es bíblico. Ayúdate que te ayudares. Ajá. Sí, la gente atribuye ese pasaje, le digo yo, a que esté en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Dios te va a ayudar, aunque tú estés en pecado. Y él quedó así como, eso es cierto, Freddy, me dice, porque yo he andado mal, Freddy, yo he andado mal, y yo puedo ver que Dios a mí me sorprende, me tiene bien. Yo he andado mal, Freddy, pero me gusta lo que me acabas de decir, es porque ese pasaje que la gente dice que está en la Biblia, no está en la Biblia. Dios, si no conociéramos a Dios, te darías cuenta que Dios es bueno con nosotros, aun cuando andemos en pecado. ¿Pero con quiénes? ¿Con todos? No. Él es bueno con los que andan en pecado, pero viven en luz. ¿Lo entiende? Él es bueno con los que andan en pecado, pero viven en luz. ¿Entiendes eso? Dice la palabra de Dios, dice que Él se cansó, dice, y por eso, dice, ellos murieron en el desierto. No dice se cansó, no dice esa palabra. Perdóname, Padre, por poner cosas que no van. Pero dice que por eso, dice, muchos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué quedaron tendidos en el desierto? Porque nunca decidieron convertirse a la luz, vivir en luz, sino que vivieron permanentemente en oscuridad. ¿Por qué vivieran en oscuridad? Porque siempre estaban reclamándole a Dios, siempre estaban culpando a Dios de su situación, siempre estaban diciendo que era mejor la vida en el mundo que la vida en Dios, siempre estaban quejándose de la vida que tenían, y Dios no se agradó.
¿Por qué no se agradó? Eso es oscuridad. Dios quiere que todos vivamos en luz. ¿Qué es luz? Ya te lo acabo de decir. Es el deseo en donde tu mente trata de cambiar tu mente, trata de cambiar tu forma de vivir, trata de cambiar tu estilo de vivir, trata de cambiar la manera en que le contestas a la gente, trata de cambiar tus modos, tus maldades. Yo estoy consciente cuando he cometido un error. Estoy consciente, pero inmediatamente trato de ponerme a cuentas con Dios. Busco que estar en paz con Dios. Y más, como un paréntesis, y más cuando leí en la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe. Esa palabra para mí fue wow, man. Yo tengo que estar pianito con Dios a cada rato. Sí, porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora. No espero la noche para pedirle perdón a Dios, sino que inmediatamente pecado busco ponerme a cuentas con Él, porque vivo en luz. Porque los que viven en luz tratan de arrepentirse. Los que viven en luz han cambiado su pensamiento y se dan cuenta realmente que han fallado a Dios, y entonces buscan el arrepentimiento. Los que viven en oscuridad son personas que se enojan con Dios, le reclaman a Dios: mira por qué pequé, porque por mi marido, por mis hijos, por lo que sea. Todo el mundo es culpable. Si hicieres lo correcto, le dijo Dios a Caín, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, dice, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo, dice mi versión. ¿Dónde está la raíz entonces? ¿Por qué Pablo dice que vivimos en luz, pero cometemos siempre pecado? ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué si estoy en luz siempre peco? Siempre. La respuesta está en Romanos 7. Porque yo le voy a dar lo que dice la palabra, la raíz del por qué pecamos aunque andemos en luz. Aunque usted anhela no pecar, siempre comete pecado. Pablo lo explica en muchas partes, pero en Romanos 7 Pablo dice que el pecado mora en él. En otras versiones lo llama concupiscencia. En el versículo 21 de Romanos 7 dice: así que queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí. Wow, qué tremendo eso. Por eso me gusta esa versión, porque dice: mi mente quiere agradar y quiere seguir la ley de Dios, pero los miembros de mi cuerpo, mi carne, quiere seguir la ley del pecado. Ambos están ahí, ambos están luchando adentro. Pablo dice: así que queriendo hacer el bien, Romanos 7:21, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí. En mi interior, mire qué interesante. En mi interior, versículo 22, quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra con mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en que me encuentro. Ahora mire el antídoto. ¿Quién
me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora. Ahí está el problema. Escuche esto. Cuando tú llegas a Cristo, la luz comienza a iluminar tu vida. Y esa luz comienza a cambiar tu forma de pensar. Esa luz comienza a cambiar tus sentimientos, tus emociones. Esa luz comienza a enseñarte que es saludable para ti perdonar en lugar de buscar venganza. Esa luz te lleva y te enseña que es mejor estar en paz con todos que estar peleando con todos. Esa luz te lleva a vivir en una adoración permanente a Dios. Yo le conté a usted que había una máquina parada en la empresa. Esa máquina ya tenía un mes parada. Antes de que esa máquina se parara, yo tuve un sueño. Y en el sueño, mi padre hablaba con mi padre, mi Padre Celestial. Entonces mi padre me decía que esa máquina se iba a parar. Y en el sueño le decía: Señor, no permitas eso. Esa máquina es importante para nosotros. Padre, no lo permitas. Y entonces yo en el sueño estoy platicando con papá. Y el sueño termina porque mi padre me dice: la voy a parar porque voy a probar tu corazón. Ok, es una decisión tomada. Y la máquina se paró. Increíblemente pasaban los días, y nada. Durante una semana casi, Austria me decía: Freddy, mañana me decía, quiero que estés pendiente porque mañana el técnico te va a llamar para que podamos cambiar la pieza que está mala. Ellos tardaron mucho en mandarme la pieza mala, me la enviaron y después para cambiarlo fue otro rollo. Y siempre terminaban cancelando. El viernes de la semana pasada me dicen: Freddy, hoy la instalamos, ya es seguro, ya el técnico me dijo que sí, perfecto. Yo coordino todo y otra vez nada. Él me termina diciendo: Freddy, el lunes lo vamos a hacer. El lunes yo me levanto temprano y me pongo a orar con papá. Y cuando yo me levanto, yo estoy como pensativo si otra vez me van a cancelar. El tema es que salgo de la casa porque esta vez el lunes me dijeron: Freddy, tienes que estar a las 6 de la mañana en Promasi. Para ellos son las 2 de la tarde, porque el técnico dice que es que el problema es el horario, no puede estar trabajando contigo muy tarde. Entonces que a las 2 de la tarde aquí de Austria él va a hacer eso contigo. Entonces a las 6 de la mañana estuve en la empresa con algunos muchachos de la empresa. Cuando yo arranco el carro, y cuando yo normalmente no pongo música, pero no sé por qué puse música, y lo primero que salió es una canción de Barak que dice: todo va a estar bien. Yo comienzo a llorar y yo digo: hoy se soluciona esto. Hoy determinó mi Padre que va a resolver esto. Espero haber pasado la prueba. Yo andaba riéndome, ¿sabe? Durante todo el tiempo que la máquina estaba parada, porque Dios me dijo: te voy a probar. Entonces yo estaba riéndome. Yo no andaba pensando. Todos los días me llamaba el técnico que la otra máquina vieja: ingeniero, falló tal cosa, ingeniero tal cosa, ingeniero lo otro. Hasta bendigo la vida de Wilder porque
una oportunidad, hasta se paró la computadora. ¿Y ahora qué pasó? Es el térmico de la cosa esta, es una pasta, hay que cambiarle la pasta a ese térmico. Y le cambiamos la pasta y ahí quedó trabajando la máquina. El tema es que cuando yo comienzo a escuchar todo va a estar bien, yo siento que ese día Papá Dios va a hacer el milagro. ¿Qué te quiero decir con eso? Siento que Dios, cuando me dijo yo voy a parar la máquina porque voy a probar tu corazón, era como que Dios me estuviera diciendo: quiero ver que tan arraigado estás, que tan ligado estás, que tanto te preocupa, cuánto te va a afectar que esta máquina no esté produciendo. Y la verdad que sí afectó. Pero yo trataba de estar tranquilo. Yo trataba que mi padre me viera mi rostro. ¿Está contento, Freddy? ¿Está tranquilo? ¿Está sereno? Ni pensaba en la máquina. ¿Sabes por qué? Porque vivo en luz. Trato de que mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones estén sujetas a lo que Papá Dios quiere. Yo había preparado una prédica el día de hoy, pero otro día te lo voy a dar. Pero en el versículo Romanos 7, versículo 24 dice: ¿quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecaminosa? Esa naturaleza pecaminosa es la que está peleando en tu mente queriendo vivir en luz, pero esa naturaleza de pecado es la que quiere volver a que tú caigas en pecado. Y esa confrontación está ahí en tu interior. Esa confrontación permanentemente está en tu interior. Versículo 25: gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, dice Pablo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. Pastor, entonces quiere decir que nosotros permanentemente vamos a estar queriendo vivir en luz, pero vamos a estar pecando. Yo te digo una cosa: cuando yo llegué al Señor, yo cometía muchos más pecados que los que cometo hoy. Yo he podido ver una gran diferencia en mi vida. Cuando ese hombre me decía: cuando tú hablas, transmites paz. Eso no era mi vida antes. Y yo ya estaba en Cristo. Porque esa naturaleza pecaminosa he ido controlándola, como le dijo Dios a Caín. He tratado de que no me controle. He tratado que sea yo quien controle. ¿Cómo? No veo cosas que me alimenten mi naturaleza pecaminosa. ¿Entiendes eso? No subo mujeres en mi carro para no alimentar mi naturaleza pecaminosa. A nadie. Yo quiero controlar mi naturaleza de pecado. Yo siempre digo, y no lo hago como de forma de sarcasmo, mi respeto para los que reconocen su naturaleza pecaminosa, pero pueden convivir con y ser tentados por ella. Mi respeto. Yo no. Yo trato de evitar. Yo trato de no caer en ese ambiente, porque mi padre dice ¿qué dice la palabra de Dios con relación al pecado? ¿Qué dice? Que hay que huir. Hay que huir.
Dios te dice que hay que apartarse. ¿Por qué te dice Dios eso? Porque esa naturaleza pecaminosa quiere controlarte, quiere que caigas, quiere que peques. Hay cosas que a mí me dicen y entonces yo le digo a la gente: no, Señor, pongo a otro a orar. Yo todavía en esa área no tengo la autoridad para orar, porque reconozco mi naturaleza de pecado, pero yo estoy viviendo en luz y yo sé perfectamente que hay un pleito en mi interior. Dios me dijo: hijo, deja de ver noticias. Y tengo ya meses que no veo noticias. ¿Sabe por qué? Porque en mi interior había una naturaleza pecaminosa. No le creía a los políticos que hablaban en mi país, y todavía no les creo. Pero en lugar de pecar, no lo veo. No veo periodistas sinvergüenzas, no veo políticos, porque en lugar de pecar, no lo veo. Dios me apartó de eso. Dios me sacó de eso para que yo no cayera en ese pecado. Y entonces, ¿cómo vamos siendo restaurados? ¿Cómo es que ahora Freddy Montalbán puede decirle con propiedad que esa naturaleza pecaminosa ha ido menguando en mi corazón? Porque tampoco es que podemos vivir toda la vida haciendo con un esfuerzo no pecar. Yo le dije al Padre: Padre, yo no puedo vivir toda mi vida haciendo un esfuerzo por no pecar. Y mire qué interesante usted. Mire qué interesante. Primera de Juan 1:7, el primer pasaje que leímos. Mire el antídoto, ahí está usted. Mire qué interesante, dice Primera de Juan 1:7. Quiero que alguien busque otra versión. Vamos a leerlo en unas 3 versiones diferentes. Yo tengo palabra de Dios para todos. Y dice: pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. ¿Entiendes eso? Yo vivo en luz, y al vivir en luz, lo que está sucediendo en mí es que la sangre del Cordero cada día me va limpiando y va haciendo retroceder esa naturaleza pecaminosa, porque no me dejo gobernar por la oscuridad. Yo quiero vivir en luz. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo le pido perdón al Padre. Yo le doy muestras a papá que realmente yo quiero vivir en luz. Entonces la sangre del Cordero está haciendo un trabajo que yo no entiendo cómo lo hace, yo no sé cómo lo hace. Simplemente te puedo decir que en estos 25 años, más de 25 años en el Evangelio, esa sangre del Cordero ha ido cambiando, purificando y haciendo retroceder mi naturaleza pecaminosa. ¿Ahora entiendes? ¿Sí lo entiendes? Yo te puedo decir ahora que mi condición no es la misma de hace 5 años, de hace 10 años, 15 años, porque quiero vivir en la luz. He determinado en mi interior vivir en la luz de Cristo. He decidido leer su palabra y vivir conforme a los preceptos de su palabra. Yo di un curso de finanzas en 3 viernes, pero yo te di la enseñanza bíblica
de cómo se manejan los negocios, porque esa es la manera que yo manejo mi negocio. Entonces escucha esto. Mi padre, como yo quiero honrarlo, obedeciendo su palabra, viviendo conforme a su palabra, entonces Él me ayuda para que yo pueda seguir viviendo en su palabra. Pero el que vive en oscuridad puede conocer la palabra, pero no quiere vivir en ella y no recibe la ayuda de Dios. Es la verdad. Pero el que vive en la luz, entonces por eso le expliqué a esta persona y me dice: Freddy, pero yo soy malo y a mí Dios me ayuda. Y de hecho la plática con él fue lo que me llevó a preparar la prédica. Y le digo: ¿qué es lo que tú haces? Yo reconozco que hay un Dios. Yo sé que Dios existe y yo trato de agradar a Dios en lo que hago, pero yo sé que cometo pecado. Y le digo yo: ¿sabes por qué a Dios le agrada? Porque desde el mismo momento, escucha esto que te voy a decir, que reconoces que cometes pecado, ya le estás agradando a Dios. ¿Entiendes eso? Desde el momento que reconoces que vives en pecado, ya estás viviendo agradándole a papá. Esa es la gran diferencia. Conclusión: al que vive en luz, Dios comienza a restaurar su forma de pensar. Dios comienza a restaurar sus emociones, sus sentimientos. Peca, sí, comete pecados, pero inmediatamente se arrepiente. No se enoja. Se enoja consigo mismo porque le falló a Dios, pero no se enoja con los demás. ¿Me entiendes eso? Se enoja consigo mismo porque le falló, porque fue débil y le falló a papá, pero no se enoja con los demás. Caín se enojó con Dios. Caín entró en amargura con Dios, como muchos cristianos hoy en día. Culpan a Dios de todo. Dios es el culpable de todas las desgracias de su vida, pero nunca le han dicho a Dios: yo cometí este error, yo fui quien tomé este camino y te ofendí, yo sé que no te agradó mientras yo estuve haciendo eso, perdóname. No lo hacen. Yo sí. Yo lloré por años porque había cometido el pecado de dañar a muchas mujeres, y lloré por años. Y todavía, la semana pasada yo comencé a llorar porque de repente otra vez vino como un pensamiento. Era como que esas personas me iban a andar buscando por el daño que yo les hice, por haber jugado con sus sentimientos. Y otra vez comencé a pedirle perdón a papá. Y otra vez comencé, Padre, perdóname. Sana el corazón de todas estas personas, sana el corazón de todas estas mujeres. Yo fui grosero, fui malo. Yo sé que a mi Padre le agrada. Yo sé que mi Padre se siente bien, pero hay perversos, hay gente mala. Me perdonan los hombres, oye, pero me tocó ministrar a una muchacha y le diga: hija, los hombres son malos, malos. Nunca he dicho esto porque no quiero ofender, pero ¿qué dice la palabra de Dios, Eder? Encontró cuántos hombres, dijo Dios, que eran justos, y después cuando contabilizó las mujeres que eran justas, ¿cuántas encontró? ¿Cuántos han leído eso? Escondido en la palabra, esa palabra.
Le dije a la niña: los hombres son malos, mija, ten cuidado, son perversos. Te habla alguien que anduvo en ese camino. No confíes, no creas. Pídale a Papá Dios que te guíe para que pueda ver el corazón que hay en un hombre. ¿Sabes por qué? Porque solo la sangre del Cordero a los que viven en luz es la que sigue trabajando, operando para limpiar tu naturaleza pecaminosa, para hacerla retroceder. Y cada vez tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos son más puros, son más nobles. Voy a tratar de resumir otra vez. Cuando tú vives en luz, Papá Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la prédica del pastor, a través de una enseñanza, a través de un discipulado, va cambiando tu forma de pensar, va cambiando tus sentimientos, va cambiando tu voluntad. Sigues pecando porque dentro de ti hay una ley, está la ley de Dios que tu mente quiere obedecer, pero está la ley del pecado que tu naturaleza pecaminosa te incita a pecar. Y todo está en tu interior y hay un pleito. Pero cuando tú estás en luz, la luz va haciendo retroceder las tinieblas. La sangre del Cordero te va purificando de tu naturaleza de pecado. La sangre del Cordero está haciendo una obra en tu interior. Lo único que tienes que hacer es que cometes un pecado. Y Pablo lo dice en Primera de Juan 1. Si decimos que no pecamos, dice versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. El micrófono. Poderoso, permanente. Por eso tú vas mejorando, por eso tú vas creciendo. Por eso la gente te ve y dice: algo está pasando en usted. ¿Qué está haciendo? ¿Quién le está ayudando? Entonces, cuando esa persona me decía: güey, hay un Dios que tiene el poder para cambiar las personas. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? Quiero que alguien busque en otra versión, no en Palabra de Dios para Todos, Primera de Juan 1:7. La misma que leyó la pastora Vilma. Si alguien tiene otra versión, traducción en lenguaje actual, por ejemplo. Es una obra permanente. Lo que hace la sangre del Cordero es la que va haciendo que tu naturaleza pecaminosa vaya retrocediendo.
que tu naturaleza pecaminosa vaya siendo limpiada. Personalmente, te voy a decir una cosa. Siempre va a quedar algo ahí. ¿Sabes por qué? Porque es esa naturaleza la que te hace realmente que te arrepientas. Pablo decía: yo le he orado a Dios que me quite este aguijón que me hace pecar, que me hace olvidarme de Él. Pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Ahora entiendes, por eso pecas, por eso caemos en pecado, por esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Padre eterno, yo oro delante de ti y declaro, papá, por el poder de tu palabra, que tu sangre continúa trabajando en nuestro interior, porque hemos decidido vivir en luz. Hemos decidido vivir en luz, y tu sangre todos los días trabaja en mi interior, purificándome de obras muertas, purificándome de toda maldad, limpiando, haciendo retroceder mi naturaleza pecaminosa. Oh poderoso Rey, qué grande es tu amor, qué grande es tu misericordia. No hay manera, Padre, que podamos pagarte lo que tú haces por nosotros. Padre, no hay nada en este mundo, nada, ni familia, ni riqueza, ni belleza, que pueda darnos la vida que tú nos ofreces. Nada. Y te doy gloria, Padre, te doy honra por los siglos de los siglos, papá. Haz retroceder esa naturaleza de pecado en nuestras vidas, Padre. Y oro por aquellos, Señor, que aún deciden en sus vidas vivir en oscuridad, dándole rienda suelta a su naturaleza de pecado, dándole rienda suelta a ese pecado que mora en ellos. Padre, ahora revélate a ellos, revélate a sus vidas, Señor. Muéstrate en todo tu esplendor, en toda tu gloria. Que venga temor, Señor, a nuestras vidas. Que venga temor, Dios, a nuestras vidas. Padre, yo hablo ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que toda oscuridad, Señor, que está posicionada, Señor, sobre nuestra mente, en nuestras casas, ahora mismo, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, le ordenamos que retroceda y dé oportunidad a la luz de Cristo, a la luz de Cristo. Padre, que cuando busquen en la palabra, Señor, cuando te busquen en la oración, sus corazones, Señor, puedan ser convertidos a corazones de carne, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no haya afán,
Que no haya ningún afán, que no haya ninguna preocupación que ahogue la semilla que tú quieres poner en su interior. En el nombre de Jesús, papá, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, hoy entendemos, Padre, con claridad, por la revelación que le diste a tu Hijo, Dios. Ayúdanos, Padre, a menguar, Señor, en ese pecado que mora en nosotros. Ayúdanos a sacarlo, a controlarlo, a dominarlo, como tú le aconsejaste a Caín. Domínalo, tú puedes controlarlo, tú puedes dominarlo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre, por el poder de la palabra. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y dio vidas y te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y dio vidas y te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies.